Bueno, ahora vamos a ver el tema de lo que es la pinza amperométrica que aconsejábamos en el video que tenemos en el canal. Habíamos aconsejado de que esta pinza, la 208B, era muy buena opción para poder medir lo que es la señal alterna, la corriente alterna, si vamos al caso, del sistema de carga del estator, donde teníamos el parámetro de entre lo que era 40 y 400 Hz que nos podía medir. Bueno, y acá busqué el manual, así corroboramos. Tenemos lo que es, acá nos está diciendo entre 40 y 400 Hz, lo que es la 207 o la 208B, que en este caso es la que tenemos ahora. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre esta pinza amperométrica que la usamos en el osciloscopio. Es la marca SEM del modelo CP10. Esta pinza amperométrica tenemos para medir en escala de 20 o de hasta 80 amperes, tanto en corriente continua como corriente alterna. Esta pinza amperométrica que usamos también en el osciloscopio, podemos medir lo que es la corriente alterna del estator, del sistema de carga de batería y de luces, que lo que hace es una muy buena medición por el tema de los parámetros que tenemos en frecuencia. Es muy importante ver eso. Y tiene bastante rango de frecuencia para medir. Si lo vemos en corriente alterna, amperaje, nos está diciendo que en la escala de 20 amperes, ¿sí?, tenemos un mínimo de 10 mA hasta 20 amperes. En esta escala de 20 amperes nos está diciendo que podemos tener de 40 Hz hasta 2 kHz con un más o menos 3% de error. Si obviamente tenemos después lo que es la medición de, podemos tener un error de 40% más o menos entre lo que es 2 kHz a 10 kHz. Fíjense en los rangos, ¿no? Si nos vamos al último, así con el que sigue, bueno, y el último tenemos un 8% de error, de margen de error más o menos, siempre en la escala de 20 hablando, de 40 Hz hasta 20 kHz. Fíjense en el rango que tenemos, que podemos medir, nada más que podemos llegar a tener este error, para tener en cuenta. Así que, dicho esto, tenemos que tener presente que esta pinza amperométrica que usamos para el osciloscopio también lo podemos usar junto con un multímetro. En vez de conectarlo en un osciloscopio, lo conectamos en un multímetro. Lo que hay que tener en cuenta que esta pinza amperométrica te va a hacer una salida en el cable de salida que tiene la pinza amperométrica, que va conectado al osciloscopio. También lo podemos conectar con ficha banana al multímetro. Y hay que tener en cuenta esto: si lo tenemos seleccionado en 20 amperes de corriente alterna, que vamos a medir en esta moto que tenemos ahora, nos dice que en 20 amperes de salida la escala es 100 mV. Cuando nos marque en el multímetro 100 mV, va a equivaler a 1 ampere. ¿Sí? Cuando tengamos 100 mV acá, 0,100, ahí nos va a decir que hay 1 ampere en el sistema de carga del estator, ¿sí?, que está generando esa corriente. Para eso vamos a hacer las comparaciones y nos vamos a dar cuenta que esta pinza amperométrica va a medir igual que lo que va a medir esta pinza amperométrica con la conversión, acuérdense, de los milivolts en amperaje. Igual se van a dar cuenta porque es muy fácil, ya vamos a ver el display. Pero antes hay que tener en cuenta que este multímetro también tiene que tener el rango de frecuencia para que realmente esta pinza amperométrica, que ya vimos que es bastante ancho la banda en Hz que tiene, ahora vamos a ver si el multímetro también lo tiene. Entonces tengo el manual acá, nos dice acá por ejemplo el UT108 o el 109, este es el 109, nos está diciendo que lo que es la escala de selección en AC, en voltaje, ¿sí?, yo acá lo tengo que cambiar, obviamente, ahí está, lo tenemos en voltaje AC, nos dice que tenemos un rango de 40 hasta 400 Hz con un porcentaje de error de 1%. Y si no, podemos medir desde 400 Hz
hasta 1 kHz y tenemos un error de margen de más o menos 2%. Dicho esto, entonces podemos estar midiendo tranquilamente el estator. Ahora vamos a hacer la comparación. Nos venimos acá a la moto, vamos a explicar cómo está conectado. Desconectamos uno de los cables del estator. Este es un estator monofásico, es una Corben Hunter 150. Que tenemos cable amarillo y tenemos cable rosado. Este caso es un estator monofásico aislado de masa. Muy importante tener en cuenta saber eso para poder medir. Lo que hicimos es desconectar el cable, pusimos un cable acá para poder hacer un bypass. Entonces así podemos abrazar con las pinzas amperométricas, ¿sí? Pasamos por acá y pasamos a otra pinza amperométrica para ver. Tenemos entonces seleccionado en 20 A de corriente alterna. Tenemos el multímetro puesto, vamos a apretar en 0 para que quede bien en 0 esto. A ver si nos da bola. Bueno, ahí desconecté las bananas y queda en 0 el multímetro, en AC, acuérdense. Y acá tenemos en AC, en amperaje, la pinza amperométrica. Vamos a conectar los bananas acá. Así empezamos a hacer una medición. Vamos a poner marcha la moto. Acuérdense que 100 mV equivale a 1 ampere. 470 mV equivalen a 4,7 amperes, ¿sí? Ahí se dan cuenta, ahí se ve claramente. Vamos a acelerarla a ver si sigue midiendo bien la pinza amperométrica, la CP10, con respecto a la que ya sabemos que funciona bien, la 208B. Bueno, tenemos ahí un margen de error muy mínimo, ¿sí? Pero estábamos los 9 amperes, así que la verdad que muy buena opción. Por ahí el que no quiere gastar en esta pinza amperométrica, podemos optar por esta, que nos sirve para los osciloscopios. Lo único que tener en cuenta, esta pinza amperométrica, por ejemplo, estaba en Mercado Libre, la vi en 20.000 pesos. Y esta pinza amperométrica, que acá tenemos todo, porque usamos todo, tenemos máximo y mínimo, tenemos un montón de cosas para medir. Voltaje, amperaje, bueno, igual que un multímetro, pero con la opción de lo que es las mordazas para el amperaje, que está en 40.000 pesos. Si ustedes tienen que comprar esta pinza amperométrica y no tienen un buen multímetro automotriz con máximo y mínimo que necesitamos por lo menos como mínimo, la verdad que esto es más costoso comprar estas dos cosas que esta pinza amperométrica. Ahora bien, si tienen un multímetro ya de calidad, por ejemplo como este que anda muy bien, la verdad que esta pinza amperométrica la pueden comprar y de esa manera la pueden usar para los osciloscopios. Así bueno, son algunos tips que le damos, después cada uno está en su bolsillo, en su manera de trabajar y demás. Pero quería mostrar este video y me interesaría si pueden darle un me gusta, la verdad que nos ayudan al canal para poder darnos fuerza para seguir haciendo videos, dedicarle el tiempo y enseñarles.